Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a una noticia que surgió a finales de la semana pasada, más específicamente en relación al actual entrenador de la selección argentina, a Lionel Scaloni, obviamente, porque el propio entrenador, en una entrevista que dio, aseguró que estuvo a pocos minutos de renunciar a ser el técnico del combinado nacional. Quizás hoy quede bastante lejos esa posibilidad, pero por lo pronto, en su momento, hace un año, luego de lo que fue aquella victoria frente a Brasil en el Maracaná, el técnico estuvo a pocas palabras, básicamente, de confirmarle a Claudio Chiquitapia, que es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, que junto con sus allegados y sus colaboradores iban a dejar de estar al frente hoy por hoy de la selección argentina. Creo que lo que le jugó a favor en ese momento a Scaloni fue que la ficha FIFA de noviembre terminó y la siguiente recién fue en marzo. Hubo prácticamente 4 meses de descanso entre los partidos que jugó el seleccionado nacional argentino y eso lo benefició como para poder ayudar y distenderse un poco en relación a todo lo que le estaba pasando en ese momento. Vamos a explicar un poco lo que él mismo contó y también vamos a estar hablando de lo que puede llegar a suceder en el futuro, porque si bien es cierto que tiene la idea de dirigir el Mundial 2026, tampoco descartó que lo que le sucedió en noviembre del año pasado pueda volver a sucederle en algún momento. ¡Empecemos! Para muchos, Lionel Scaloni ya es el mejor entrenador de la historia de la selección argentina. Es cierto que es muy difícil hacer una comparación con el actual proceso que está teniendo el presente DT en comparación con los otros directores técnicos con los cuales se los compararía, básicamente con aquellos que fueron campeones del mundo. Estamos hablando de César Luis Menotti en Argentina en 1978 y Carlos Salvador Vilardo en el Mundial de México 1986. Aún así, por todo lo que fue creciendo este seleccionado nacional, a Scaloni lo ponen por encima de todos. Inclusive ya es el segundo entrenador por detrás de Guillermo Stabile que más partidos ha dirigido en la historia del albiceleste. Es por eso que una salida en el momento en el cual se podría haber dado la partida del DT hubiera sido un golpe verdaderamente muy duro. Es cierto que Argentina va a clasificar a la Copa del Mundo del 2026 producto de lo bien que lo está haciendo en las eliminatorias, más allá de quién sea el dueño del equipo, hablando específicamente desde el banco de suplentes. Que si otro fuera el DT, más allá de no tener la preponderancia de Scaloni, uno cree que por el formato que van a tener los mundiales de ahora en adelante, y es muy difícil que el albiceleste se quede fuera de una Copa del Mundo. Pero acá lo importante es el proyecto y el proceso que está llevando a cabo el actual entrenador, que está haciendo que muchos futbolistas jóvenes de a poco se vayan sumando a la selección argentina, tal como lo hizo con anterioridad. De hecho, del 11 campeón del mundo, hubo muchos que con anterioridad no habían sido parte, estoy hablando de los anteriores entrenadores, y fue el propio DT quien los terminó sumando a la selección argentina cuando nadie los tenía, ni siquiera los hinchas ni tampoco el periodismo en general, que sigue el día a día del combinado nacional argentino. Por eso mismo, si Scaloni se hubiera ido en su momento, hubiera sido un golpe duro. Él mismo aclaró en la entrevista que el hecho de irse le hubiera servido para recargar energías. El problema es que no podés renunciar y después a los 6 meses volver. Lo lógico es prepararte para lo que se viene, quizás de una manera distinta. Hay que decir que luego de lo que fue la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022, que parecía que todo se tranquilizaba y que la selección argentina iba a tener un 2023 bastante más calmo, esto no terminó sucediendo. De hecho, hubo algunos inconvenientes, no directos, pero sí de manera indirecta, entre algunos jugadores y algunos dirigentes de la AFA, y también muchos viajes. Una selección argentina que en junio tuvo que hacer una gira que a Scaloni no le gustó para nada, con fines totalmente económicos, porque Argentina enfrentó a Australia y a Indonesia, y lo ideal para el DT es siempre verse las caras en cotejos no oficiales contra selecciones, ya sea sudamericanas o en defecto contra equipos europeos, que es más complicado porque la UEFA tiene su propio calendario muy distinto al que tiene la Conmebol. Y después ya en la segunda mitad del 2023 empezaron las eliminatorias a tan solo
8 meses de haber finalizado la Copa del Mundo de Qatar. Básicamente no hubo ningún tiempo de descanso, y también hay que tener en cuenta que el entrenador de la selección argentina no está únicamente al frente de los partidos, sino que tiene que hacer un seguimiento de cuántos jugadores. Muchos se piensan que son 30, 35 los que normalmente son convocados. Sin embargo, el propio DT aseguró que son entre 100 y 120 los futbolistas que son seguidos año tras año para ver si en un futuro cercano o en este mismo momento pueden ser citados para ponerse la celeste y blanca. Por lo pronto terminó siendo una buena noticia que Scaloni se quedara en aquel entonces, pero como dije recién, el propio DT no descarta que lo que sintió en ese momento le pueda volver a pasar, porque es algo normal, es algo humano, y por eso mismo hay que estar preparados para cualquier cosa que pueda llegar a suceder. Y repasando un poco la historia, para aquellos que no se acuerdan lo que sucedió en noviembre del año pasado, Argentina que tenía que disputar los 2 partidos correspondientes a la fecha FIFA. En ese entonces eran los duelos de la 5ª y de la 6ª jornada de las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En primera instancia se vio las caras contra Uruguay en la Bombonera. Argentina perdió 2-0 de manera contundente, fue superado por el equipo dirigido por Marcelo Bielsa, mientras que 5 días más tarde tenía que enfrentar a Brasil en el Estadio Maracaná. Debido a la derrota previa con el elenco charrúa y a que el conjunto pentacampeón del mundo nunca había perdido un encuentro por eliminatorias en condición de local, obviamente hubo muchísimas dudas al respecto de lo que podía llegar a ser la selección argentina en ese partido en cuestión. Sin embargo, el equipo dirigido por Scaloni presentó un juego verdaderamente sobrio, a la altura de las circunstancias, mostrándose muy superior a la canariña, y se impuso por 1-0 con un golazo de cabeza de Nicolás Otamendi mientras promediaba el segundo tiempo. Por lo pronto, ¿qué es lo que sucedió después del partido? Porque es ahí donde verdaderamente entra Scaloni en escena, hablando específicamente de su futuro. De hecho, el DT fue muy cuestionado por las palabras que dio en conferencia de prensa luego de esa victoria. Teniendo en cuenta que el albiceleste había obtenido un triunfo histórico, la mayoría estaba esperando que obviamente se refiriera únicamente a lo que había sido el desarrollo del partido y a la alegría junto con los jugadores, sabiendo también, por ejemplo, que antes de ese partido hubo mucho conflicto entre distintos hinchas argentinos y la policía de Brasil, algo que normalmente sucede. Sin embargo, en conferencia de prensa, Scaloni aludió de que no sabía si iba a seguir siendo el técnico de la selección, dejando muchísimas dudas en relación a su futuro y asegurando que el trabajo de ser entrenador del albiceleste tenía que ser para una persona que tuviera las energías suficientes como para llevar a cabo la tarea al 100%, y en ese entonces Scaloni no las tenía, y por eso cuando se terminó yendo de la conferencia de prensa, todos los medios, en vez de hablar de lo que había sido el histórico triunfo de la selección en Brasil, se quedaron hablando de una potencial renuncia del DT luego de que la delegación llegara a la Argentina después de haber jugado en territorio brasileño. Por suerte esto no sucedió, sin embargo con el correr de los días se siguieron manifestando las dudas. Inclusive la imagen que ven en pantalla, que es la del cuerpo técnico de la selección argentina en el Estadio Maracaná, en el césped, quizás del escenario más mítico del fútbol sudamericano, se subió a las redes sociales personales haciendo alusión de que esta quizás era la última foto, que lo mencionaron ahí partes de los colaboradores de Scaloni, sabiendo que había posibilidades de que el entrenador dejara su cargo tan solo un par de días después. Como dije, por suerte esto no pasó, y de hecho a principios de diciembre se realizó el sorteo correspondiente a la fase de grupos de la Copa América de Estados Unidos 2024, y el DT estuvo allí contento y mencionando que luego de una reunión con Tapia, en la cual supuestamente no se había hablado del tema, pero sí se habló, había llegado al acuerdo de que iba a seguir siendo el entrenador por lo menos hasta la Copa América, y después se verá. Por suerte también terminó la Copa América y hoy Scaloni sigue siendo el director técnico del albiceleste. Ahora solo le quedan partidos oficiales en lo que queda de este año, y ya después el año que viene habrá que asegurar su lugar en la Copa del Mundo del 2026 con el objetivo de defender el campeonato en el próximo Mundial. Y algo que tampoco sabremos con particularidad si sucedió o no, es si en definitiva hubo charlas entre los jugadores y el cuerpo técnico dirigido por Lionel Scaloni para saber si los futbolistas tuvieron alguna posibilidad de convencerlo de que se quedara, o si fue justamente algo que salió del propio DT, el hecho de continuar siendo el entrenador del albiceleste.
Hay que tener en cuenta que los jugadores manifestaron cuando les hicieron notas, no solamente después de ese partido, sino en los meses posteriores, que ninguno tenía idea de lo que declaró Scaloni, no sabían que se sentía de esa manera y por eso fueron sorprendidos ante las palabras que dio el entrenador en la conferencia de prensa luego del triunfo ante Brasil en el Estadio Maracaná. Aún así también, cada vez que los futbolistas se manifestaban, confirmaban que era muy probable de que el DT siguiese, porque si no, creían que primero se los iba a comunicar a ellos y no a la prensa. Por eso mismo también Scaloni no renunció esa noche. Eso hizo alusión el propio DT en la entrevista, de que si bien es cierto que estuvo muy cerca de dejar el cargo, no lo iba a hacer en conferencia de prensa luego de lo que fue esa histórica victoria frente a la pentacampeona del mundo, sino que se iba a tomar unos días para hablar con los jugadores en caso de que eso hubiera pasado. Por suerte no pasó. Inclusive se habla de que Lionel Messi se habría comunicado con el DT para hacerle saber que quería que siguiese siendo el entrenador del combinado nacional, que necesitaban que continuara con este proyecto porque él mismo lo había iniciado en septiembre del 2018, habían pasado más de 5 años, haciendo alusión a lo que sucedió el año pasado, en el 2023, y por eso no había ninguna posibilidad de que dejase el cargo. Es cierto que se empezaron también a mencionar posibles nombres de posibles directores técnicos en caso de que Scaloni finalmente renunciara. El primero que se mencionó fue el de Diego Placente, actual entrenador de la Sub-17, que estaba haciendo y está haciendo todavía un buen trabajo en las divisiones inferiores. Se hablaba de que podía inclusive asumir Javier Mascherano, que es una persona que hoy no tiene la aprobación por parte del hincha argentino, pero como estaba a punto de dirigir el preolímpico en Venezuela entre enero y febrero de este 2024, es decir, mes y medio después de lo que había sido esa victoria ante Brasil, no se lo terminó poniendo en esa hipotética lista. Pero como dije recién, por suerte Scaloni siguió, y cuando se terminó de confirmar su continuidad, que para esto tardó bastante, porque hasta que no empezó el mes de marzo y se supo que el entrenador estaba preparando la lista para la fecha FIFA de ese mes, donde Argentina se vio las caras contra Guatemala y Costa Rica, hasta ese entonces siempre hubo alguna posibilidad de que dejara de ser el entrenador, porque en definitiva se sabía que no estaba del todo cómodo por algunas cuestiones que mencioné antes con los dirigentes, y que además, como dije, necesitaba recargar energías. En esos 4 meses prácticamente que hubo de descanso entre el último partido del 2023 y el primer cotejo del 2024, las señales terminaron siendo más positivas que negativas, y por eso hoy Scaloni es el entrenador. Si esto llega a volver a pasar en el corto plazo, que es algo que no se descarta, me parece que esta vez los jugadores estarán más preparados, y en ese caso sí habrá un poder de convencimiento mayor para que ni siquiera se siente en conferencia de prensa a decir de que hay posibilidades de que renuncie, que todo se resolverá de manera interna y posiblemente ni la prensa ni el público se entere de esto. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, Scaloni estuvo cerca de dejar de ser el entrenador de la selección argentina en noviembre del año pasado, por propias palabras de él, pero se terminó quedando por una cuestión, primero, de que tuvo el tiempo suficiente como para ponerse bien otra vez al 100%, como él mismo manifestó en esa conferencia de prensa luego del triunfo ante Brasil, aunque también hay que tener en cuenta que no fue fácil. Y él mismo confirma esta decisión, que si bien es cierto que ser el entrenador de la vigente bicampeona de América y campeona del mundo, en parte por mérito de él, todo esto es algo muy, pero muy lindo, porque en definitiva es un trabajo que le gustaría tener seguramente cualquier DT, también es muy extenuante, y estamos hablando de un DT que ya hace 6 años que está en el cargo, y que si sigue hasta el Mundial del 2026 estaremos hablando de 8 años consecutivos siendo el entrenador del combinado nacional. Veremos si esto puede seguir así. Por lo pronto, hoy por hoy parecería estar todo un poco más tranquilo, pero sabiendo lo que sucede en la AFA y también que el día a día en la selección no es fácil, cualquier cosa puede pasar, y el DT dejó la puerta abierta a que en el futuro la situación que vivió el año pasado se podría volver a repetir.